Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y vamos a estar leyendo desde el 22 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrás saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta hora y damos gracias por esta palabra que ha sido leída, que ahora vamos a exponer. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y sobre todas las cosas que nos dé la fe oportuna para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Obrar de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? Aleluya. Bien, acabamos de leer en este texto que, como habéis visto, nos relata un milagro peculiar. Nos relata un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo sobre un endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús lo sanó. Y como consecuencia de esta sanidad, el endemoniado que era ciego y mudo veía y hablaba. Al ver este milagro, dice el texto, que los fariseos cuestionaron el poder con el cual Jesús sanó al endemoniado. Y en respuesta, digamos, a esta cuestión, en respuesta a los fariseos, Jesucristo dijo, yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Y si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Es interesante que Jesús asocia este milagro que él realiza sobre el endemoniado con la entrada del reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios o el reino de los cielos es una de las enseñanzas claves de todo el Nuevo Testamento, de las enseñanzas más importantes. Fijaros que los sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo mencionan unas 100 veces, y solamente el Evangelio de Mateo lo registra 49 veces. Es decir, el reino de Dios, solo Mateo lo registra 49 veces. Pero si vamos a las escrituras veterotestamentarias, al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el Antiguo Testamento también anticipa un reino en donde los judíos, como bien sabemos, todavía lo están esperando, en cuyo reino ellos saben que el Señor reinará con poder y con gloria. Como prediqué hace aproximadamente un año, Malaquías profetizaba acerca de ese reino y decía, porque yo soy el gran rey. Incluso el Antiguo Testamento anticipa este reino que vendrá, en donde Jesús se declara que él va a ser el gran rey. ¿Quiere decir esto que el reino de Dios es todavía una realidad futura? ¿Quiere decir esto que todavía estamos al día de hoy esperando que se instaure el reino de Dios? No, no es así. Incluso aquellos que queremos de alguna manera que habrá un reinado terrenal por Jesucristo por un tiempo determinado, como por unos 1000 años, sabemos también y podemos afirmar por las Sagradas Escrituras que su reino, que el reino de Dios ya se ha inaugurado, que el reino de Dios ya está entre nosotros, que ha comenzado el reino de Dios con su primera venida, cuando él derrotó a Satanás en el desierto, y cuando lo derrotó también en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mandó a sus discípulos que predicaran y anunciaran acerca de la llegada del reino de Dios.
Ahora bien, hay que entender bien el concepto de reino, porque cuando hablamos del reino de Dios es un concepto amplio, o por lo menos más amplio que la salvación, es un concepto más amplio que la propia Iglesia, porque cuando hablamos del gobierno del reino de Dios, nos referimos a la esfera de su poder, de su dominio y de su gobierno. El reino de Dios es la esfera en la que Dios muestra todo su poder, toda su gloria y todo su dominio sobre Satanás y las potestades malignas. Por tanto, el reino de Dios en el presente podemos decir que no es un tema social, que no es un tema político, que no es un tema religioso, sino que es un gobierno espiritual de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ya está gobernando en los corazones de aquellos que han decidido recibirlo como Rey y Señor de sus vidas. Porque todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor, como Salvador, también lo reciben como Señor, como Rey, como gobernante de sus vidas. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús, estamos en su reino y por consecuencia Él debe ser nuestro gobernante. Y ese reino del Señor es eterno. Hermano, Jesucristo en su primera venida, sabemos que Él venció al príncipe de las tinieblas. Sabemos que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, hirió a Satanás en la cabeza y que saqueó el imperio de las tinieblas, que venció a la muerte y que dio potestad también sobre los demonios. Pero también nos dicen las Escrituras que será en su segunda venida cuando Él someterá completamente a todos sus enemigos debajo de sus pies, pero que el reino de Dios ya está entre nosotros. Lo que hoy pretendo hacer en este pasaje que acabamos de leer nos sugiere tres aspectos importantes del reino. Lo que es la entrada al reino de Dios, la victoria dentro del reino y la permanencia en el reino. Que nosotros decidamos si queremos pertenecer o permanecer en el reino de Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo entro en el reino de Dios? Porque el reino de Dios es interesante estar y puede ser atractivo estar en el reino de Dios, pero ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? Yo te voy a dar una noticia, no sé si es buena o si es mala, pero quiero decirte que al reino de Dios no se entra por la iglesia, por la puerta que tenemos aquí, en la Plaza Emperador Carlos número 2. Por ninguna de las tres puertas se entra al reino de Dios. Es más, al reino de Dios no se entra por la puerta de ninguna iglesia. Al reino de Dios no se entra por ningún tipo de bautismo cristiano. Al reino de Dios no se entra por ningún tipo de discipulado. Es más, la Biblia nos señala o nos dice que en los últimos días proliferará la apostasía dentro de la iglesia, porque no se puede apostatar de alguien a quien no seguimos. No podemos apostatar del Señor si primero no hemos estado con Él. Eso diga que la apostasía de los últimos tiempos será dentro de la iglesia, y todos conocemos y sabemos y hemos abundado que en el siglo XXI la apostasía está abundando y está creciendo. Hermanos, hay cristianos que están en la iglesia, que asisten a la iglesia, en esta y en todas, pero no están en el reino de Dios. Y eso es lo que quiero que entendáis. Que no se entra en el reino de Dios por la puerta de la iglesia, ni por el bautismo, ni por la membresía. Que puede haber que haya personas que por costumbre vayan a la iglesia, a una iglesia física, a una iglesia local, no a la iglesia como cuerpo de Cristo, entenderme, pero que tal vez no pertenezcan al reino de Dios. Puede ser que nunca hayan entrado al reino, que nunca hayan pertenecido, que nunca hayan sido ciudadanos del reino, o puede ser que hayan entrado y hayan salido, porque yo creo que se puede salir. Se hayan pasado al reino de las tinieblas, que hayan desertado del reino de Dios. Sabemos de casos de cristianos que ha habido que echar incluso fuera algún demonio. ¿Verdad que habéis oído cristianos que han echado fuera demonios? Y entonces esto nos hace preguntarnos, o algunos dudan y empiezan a preguntar si significa esto que un cristiano puede ser poseído por el demonio. Es que hay muchos cristianos que dicen que han echado fuera demonios. Mira, yo solo tengo una respuesta a nivel personal. No lo creo. No creo que un cristiano pueda estar poseído. Es decir, en la iglesia podría ser. Que un miembro de la iglesia pueda estar poseído, podría ser. Pero que un ciudadano del reino de Dios, que haya nacido de nuevo, que haya entrado legítimamente en el reino de Dios y sea un ciudadano del reino,
bajo mi punto de vista, de ninguna manera puede estar poseído, porque dice en el versículo que hemos leído que si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y el reino de Dios no puede estar dividido. Si tú estás en el reino de Dios, no podemos estar poseídos por el diablo. Según el texto, si ciudadanos del reino estuvieran endemoniados, dividirían el reino y el reino no permanecería. Y el reino de Dios es eterno para siempre. Por eso, hermanos, el reino de Dios es eterno. Entonces tú me dirás, yo no entro por la puerta de la iglesia, yo no entro por el bautismo, yo no entro por ningún sacramento. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? En el reino de Dios solamente hay una manera de entrar, que es por medio del nacimiento espiritual. Es por medio del nacimiento. Jesús, sabemos que le dijo a Nicodemo en este famoso capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de cumplir ciertas normas o ciertas reglas o ciertos estatutos en una iglesia. Ojo, que es bueno cumplirlos, pero se cumplen después de haber nacido de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, ni siquiera estamos capacitados para hacer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. En el mismo capítulo también nos dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que el que no nace de nuevo, es significativo lo que dice Juan, ni puede ver, ni puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que no tiene ni el discernimiento para verlo. Es decir, que no lo puedes ni ver y no puedes entrar. Porque para entrar por el reino de Dios solamente se entra a través del nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Y es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos convence, el que nos lleva a Cristo y entramos por la puerta que es Jesucristo. En el reino de Dios, Jesucristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Amén. Así que esta es la puerta para entrar en el reino de Dios. Pero ahora bien, déjame que te diga una cosa. Para entrar en el reino de Dios también hay que ser valientes. Hay que ser valientes, hay que ser osados, hay que ser esforzados. Ningún timorato será capaz de tomar la decisión para entrar en el reino de Dios. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, un capítulo anterior del que hemos leído, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, es saqueado, es trastocado, es sacudido y solamente los violentos lo arrebatan. Hay una versión de la Biblia que dice que el reino de los cielos avanza, el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea, que está avanzando contra todo tipo de oposición, pero avanza y solamente los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de los cielos. Yo te pondría un ejemplo, mientras yo meditaba esto, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos, estaba pensando que es como aquella barca en alta mar que estaban los discípulos y Jesús, que mientras Jesús estaba descansando, los discípulos estaban todos preocupados porque aquella embarcación estaba zozobrando en el mar, ¿os acordáis? Estaban zozobrando en el mar. Y yo me pregunto, los que estuvieran fuera de la barca y vieran desde lejos, desde la orilla, aquella barca en medio de la tormenta, a los discípulos desesperados y a Jesús durmiendo en la barca, ¿quién querría entrar en esa barca? ¿Es verdad o no es verdad? Por eso hace falta fe para entrar en la barca. Porque mientras los discípulos estaban preocupados, Jesús se levantó y reprendió el viento, reprendió el mar. Hubo bonanza, el mar se estabilizó y los discípulos tuvieron paz. Esto es el reino de Dios. Amén. El reino de Dios de alguna manera está zozobrando porque el diablo quiere luchar y está luchando en contra del reino de Dios. Pero nosotros sabemos que en Cristo hay victoria, que Cristo no se deja dominar por nadie, sino que Él domina en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, Cristo con su muerte venció a Satanás, inauguró su reino, puso su bandera y está reuniendo a un pueblo para sí. El reino de Dios, como he dicho, está siendo sacudido, está siendo zarandeado por el enemigo de Dios, porque sabe que al final de la historia, solamente va a quedar un reino. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y hay que ser valientes para entrar y para poseer el reino de Dios.
Pero déjame decirte otra cosa para aquellos que queréis entrar o permanecer en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios es necesario también aceptar las reglas del reino. Aquí hay reglas para todo. Hay reglas para todo, ¿verdad? Pues para entrar en el reino de Dios no se entra arbitrariamente, no se entra por influencias, no se entra por herencia, sino también hay ciertas condiciones que necesitamos cumplir para poder entrar en el reino de Dios. Puede que haya creyentes que tengan un pie en la iglesia y otro fuera, pero en el reino de Dios sabemos que no es así. Para entrar en el reino de Dios debemos entrar con los dos pies, o entramos o no entramos. No hay manera que es así. Tenemos que tener los dos pies dentro del reino de Dios, ¿verdad? Para entrar en el reino de Dios, por consecuente, hay que cumplir las condiciones del reino. Y tú me dirás, ¿cuáles son las condiciones del reino? Lo dice la Escritura. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Amén. No hay otra manera, hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Del arrepentimiento sabemos muy bien, se ha predicado por años, lo que es el arrepentimiento, que viene de la palabra griega menatonía, que literalmente implica un cambio de mente, un darse la vuelta, un cambio de dirección. Por eso un cristiano que quiere entrar en el reino de Dios sabe que tiene que dejar atrás muchas cosas. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Hace falta valor para arrepentirse. Arrepentirse de los pecados. Arrepentirse de actos morales y darnos cuenta que no le agradan a Dios. Arrepentirse de actos morales que sabemos que incluso nuestra sociedad ve con buenos ojos, pero que la palabra de Dios lo etiqueta como pecado. Y nosotros, para entrar en el reino de Dios, tenemos que decir, Señor, aunque la sociedad vea con buenos ojos determinada ética, determinada moral, tu palabra nos ilustra y nos enseña que eso es pecado. Y mientras haya pecado en nuestra vida, no podemos entrar en el reino de Dios. Por eso yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de mi maldad. Yo me arrepiento de toda conducta que hasta ahora me ha alejado de ti. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero también dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, aquellos que quieren entrar en el reino de Dios solamente se entra a través del arrepentimiento, que es una obra del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchos creen que son salvos. Yo soy salvo porque yo voy a la iglesia. Yo asisto a una iglesia evangélica y no sé dónde. Pero, hermanos, no importa que asistas a una iglesia evangélica por muchos años. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no aceptas el Evangelio de Dios, si tú no eres redarguido por el Espíritu Santo en tu vida, tú no puedes ser salvo. Hay que creer en el Evangelio de Jesucristo. No solamente hay que arrepentirse. El segundo paso es creer en el Evangelio de Jesucristo, como dice Gálatas. Eso significa aceptar las reglas del reino. Yo no puedo pertenecer a un reino y no acepto sus reglas. Yo no puedo pertenecer al reino de España y no aceptar la Constitución de España. Cualquiera que se hace ciudadano de un reino, de cualquier país o de cualquier estado, tú tienes que aceptar la Constitución de este país. Nosotros no podemos decir yo pertenezco al reino de Dios, pero yo no acepto las reglas del reino, las normas que rigen en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si primero no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no está dispuesto a someterse a su soberanía y a su autoridad y a su señorío, a aceptar sus normas, a aceptar su ética, a aceptar su moral. Y eso colisiona abiertamente con el mundo de hoy día, donde el Dios de este mundo, dice la palabra, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones. Para entrar en el reino de Dios, obviamente, significa apartarnos del mundo. Significa dejar las normas del mundo. Significa dejar la moral del mundo. Significa precisamente ir en contra de las reglas que el Dios de este mundo está propagando y aceptar como propias las reglas escritas en la palabra de Dios. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos predicado. Satanás es el príncipe de este mundo, no porque nosotros hayamos
etiquetado esta frase, sino porque lo dice la palabra del Señor. Satanás es el príncipe de este mundo, es el que gobierna en este mundo, es el Dios de este mundo, y él está formando su propio reino. Existe el reino de las tinieblas, existe el reino de Satanás, existe el evangelio de Satanás, existen los predicadores de Satanás, existe el evangelio de Satanás. Y Satanás está formando su propio reino por medio del adoctrinamiento de las fuerzas demoníacas que actúan en este mundo y que está cegando el entendimiento de la gente para que no vean la luz del evangelio del Señor. Por eso, hermanos, en el reino de Dios solamente se entra por medio del arrepentimiento y por medio del evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no cambia, un evangelio que no muda, un evangelio que no puede ni debe ser alterado. Por eso Juan en Apocalipsis 14 lo llama el evangelio eterno. Amén. Ese evangelio que creo que dije el último día, por el cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos, que es la palabra de Dios. Si Dios es inalterable, su palabra es inalterable, y su palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. Por eso Dios reclama que aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos tienen que aceptar sus reglas, sus normas, su evangelio, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, y no solamente es viva y es pertinente y es eficaz, sino que dice que nunca pasará. Nunca dejará de estar de moda. Las normas sociales se cambian, se enmiendan, van cambiando con los siglos, con los años, pero el evangelio tiene unas normas que son para siempre. Y una de las enseñanzas de los últimos días precisamente está en el engaño. Lo hemos dicho también y lo hemos compartido en alguna ocasión. En los últimos días hay mucho engaño que va a seducir a mucha gente para disuadirnos de los caminos del Señor. Pero Jesucristo ya lo advirtió, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, porque vendrán personas predicando otro evangelio para que de alguna manera nos desviemos del evangelio eterno. Amén. Queremos entrar en el reino, muchos ya estamos en este reino, pero si alguien de los que nos está escuchando nunca ha entrado en el reino, pero quiere entrar en el reino de Dios, tienes que saber que no entras por la puerta de la iglesia ni por bautismos, que todo eso está muy bien y hay que hacerlo, pero se entra por medio del arrepentimiento y por medio de aceptar las reglas de Dios que están en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa que nos enseña este pasaje es que el reino de Dios es un reino victorioso. ¿Cuánto lo queréis? Es un reino victorioso. Fijaros que el pasaje que hemos leído nos habla de la llegada del reino de Dios, pero también nos presenta su victoria sobre Satanás. Lo vemos en el milagro que realizó Jesucristo. Dice literalmente el texto, lo leo: entonces fue traído a él un endemoniado, recordáis que lo acabamos de leer, que era ciego, que era mudo, y le sanó. Y luego dice el evangelista, de tal manera, fijaros cómo le sanó, que el mudo veía y hablaba. Amén, aleluya. Lo sanó de tal manera, hizo una obra tan grande, que el endemoniado no solo salió el demonio, sino que como producto de este exorcismo, el endemoniado veía y hablaba. La sanidad consistió pues en la expulsión de un demonio, y el resultado fue que el mudo veía y hablaba. Hermanos, los críticos liberales prefieren afirmar que los endemoniados lo prefieren ver como epilépticos, ¿verdad? De alguna manera rehuyen todo tipo de milagros en el Nuevo Testamento. Pero una de las acciones, digamos, más sobresalientes del Mesías era echar fuera demonios. Una de las acciones del Mesías, uno de sus propósitos, una de sus misiones, era echar fuera demonios. Él mismo lo decía, él mismo dijo sobre sí: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy leyendo este texto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Hermanos, el milagro que realizó Jesús sobre el endemoniado hizo que la gente se quedara perpleja. Había un endemoniado, una persona que estaba poseída, fruto de este demonio, ni veía ni hablaba. Ahora viene Jesús, lo libera, no solamente expulsa el demonio, sino que además esa persona que antes ni veía ni hablaba, ahora recupera todos esos sentidos que había perdido, por lo cual empezaron a cuestionarse si realmente Jesús no sería el Mesías. No, en verdad no será este el hijo de David, dice literalmente, y eso lo escuchan los fariseos.
Y empiezan pues a cavilar dentro de sí, porque iban a perder ese poder, iban a empezar a querer que Jesús realmente era el Mesías. Así que los fariseos, ante la duda de la multitud de si realmente Jesús sería el Cristo o sería el Mesías, utilizaron una técnica para desviar la atención de Jesús sobre si era el Mesías, y utilizaron la técnica de la difamación. Ellos no podían negar el milagro. Como no podían negar el milagro porque realmente se realizó, empezaron de alguna manera a difamar a nuestro Señor Jesucristo. Empezaron a desprestigiarlo o a calumniarlo. Y tú dirás, ¿en qué consistía la calumnia? La calumnia consistía en decir que Jesús había echado fuera el demonio porque Jesús era un aliado de Satanás. Y como un aliado de Satanás, había actuado con el poder y con la autoridad de Satanás. Porque dice el texto, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, que era el príncipe de los demonios, el gobernante de los demonios. Por tanto, la idea aquí del texto griego no es tanto que Jesús actuaba por una influencia externa de Satanás, sino más bien que Jesús, están queriendo decir los fariseos, que Jesús tenía una alianza plena, interna con Satanás, y que a través de él estaba efectuando los milagros. ¿Es fuerte o no es fuerte? Eso es fuerte lo que estaban intentando decir los fariseos. Por eso más adelante el Señor habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir que su milagro estaba hecho por el poder de Satanás era una blasfemia que no podían ni ser perdonados. Pero Jesús les responde porque conocía lo que decían y el pensamiento de ellos. Y Jesús les responde además con un razonamiento aplastante. Dice, si Satanás es echado fuera por Satanás, contra sí mismo está dividido. Si yo echo fuera a Satanás con el poder de Satanás, lo que estoy diciendo es que Satanás, su reino se está dividiendo, y su reino se está dividiendo, no se va a poder mantener en pie. Lo que estáis diciendo es una quimera, es inconsistente. Esa afirmación no tiene sentido de que Satanás se expulse a sí mismo, porque su reino se estaría fragmentando, se estaría dividiendo. Y ahora les dice otra cosa más. Pero si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, si realmente decís que yo lo echo por Beelzebú, entonces, ¿por quién echan vuestros hijos los demonios? Mis ascendientes y mis descendientes, todo israelita que eche fuera los demonios, significa que también lo han hecho por Beelzebú. Y los judíos realmente creían que solamente se podía echar demonios por el poder del Espíritu de Dios. ¿Verdad que me seguís? No había otra manera. Solamente el poder del Espíritu de Dios, a través de ese poder, se podía echar demonios. Por consecuencia, si ahora están cambiando esa regla y están diciendo que se puede echar demonios por el poder de Beelzebú, pues sus hijos se siguen haciendo lo mismo. No se puede echar demonios de dos maneras, con dos poderes distintos. Por consiguiente, los judíos tuvieron que callarse y no pudieron decir absolutamente nada. Era una calumnia infundada e ilógica y poco fundamentada. Y por eso él termina diciendo, y cierra esta cuestión diciendo, pero si yo, porque no podéis decir lo contrario, si yo en verdad estoy echando fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, lo que yo os anuncio es que ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por consecuencia, la llegada del reino de Dios no se puede visualizar en iglesias grandes, numerosas, ni en campañas evangelísticas, sino cuando el Señor habla de la llegada del reino de Dios, se fundamenta precisamente en la victoria de Cristo sobre las fuerzas de maldad, la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria de Cristo sobre el imperio de Satanás, porque el hombre fuerte es el que lo ata, el que lo saquea, el que lo vence y el que lo derrota. Y Jesucristo ha vencido, ha derrotado y ha saqueado a Satanás. Bendito sea su nombre. Amén. Así que, hermanos, termino este segundo punto y casi el sermón, diciendo que el reino de Cristo, ya os he explicado cómo se entra, pero el reino de Cristo es un reino vencedor. Es un reino vencedor. Jesucristo ha triunfado en su primera venida y asestará el golpe definitivo en su segunda venida cuando Él regrese como el león de la tribu de Judá. Él murió
Él murió en la cruz del Calvario como un cordero, ¿verdad? Como una oveja fue llevado al matadero. Enmudeció, dice Isaías, y no abrió su boca. Pero cuando Él regrese, Él vendrá como el león de la tribu de Judá. Él vendrá a gobernar, Él vendrá a reinar. Entonces asestará el golpe definitivo contra Satanás y contra todo su ejército de maldad. Vendrá con poder, vendrá con autoridad, vendrá como el Rey de Reyes, vendrá como el Señor de Señores. Y de cada palabra en Efesios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el líder, Él es el que gobierna, Él es el Rey de Reyes, el que gobierna en su reino y en su mundo y en la esfera de su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los creyentes en Cristo Jesús somos más que vencedores. No podemos estar siempre de capa caída. Si estamos en el reino, aunque la barca esté zozobrando, aunque haya olas, aunque haya tormentas, aunque haya tempestad, aunque estemos en un reino que parece que está siendo atacado, sabemos que estamos en un reino vencedor. Porque Cristo, aunque parezca que a veces está dormido, aunque parezca que no haya señales, aunque parezca que no haya palabra, aunque parezca que nos ha abandonado, Cristo está con nosotros. Dios tiene control de todas las cosas, de tu casa, de tu vida, de tu familia, de la iglesia. Estamos en un reino vencedor. Si estamos en el reino de Dios, Dios controla su reino. Nadie tiene poder para usurpar el reino de Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. Y Jesucristo no se ha llevado esta autoridad al cielo, sino que también ha dado autoridad a la iglesia, aleluya, para que hagamos uso legítimo de esta autoridad. Dice la Escritura que yendo, dijo, predicad el Evangelio, como hicisteis ayer. Predicad el Evangelio diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, aleluya, porque tenemos la autoridad y el poder de Jesús. Porque hemos entrado por el arrepentimiento y por el Evangelio. Y ahora estamos en un reino vencedor. Tenemos la autoridad de Jesús. Aleluya. Pero dejadme que os diga una cosa, que como en todo reino, estamos en lucha, ¿verdad? Estamos en guerra continua. Nos ha firmado la pipa de la paz contra nuestro adversario. Y en todo el reino, sabemos, y en todo ejército, aunque sea un ejército ganador, aunque sea un ejército vencedor, siempre hay heridos. Hay heridos muchas veces, y nosotros somos ciudadanos del reino que peleamos la buena batalla del Señor. Y en esa lucha constante que tenemos, que no va a cesar hasta que Jesucristo aseste el último golpe definitivo en su segunda venida, el diablo siempre está atacando a los ciudadanos del reino. Nos ataca con sus armas, nos ataca con todo su ejército de maldad. Y hay muchos que están heridos. Hay ciudadanos del reino que sufren. Unos sufren, como dije el domingo pasado, a causa de la predicación del reino. Porque predicar el Evangelio de Dios causa mucha persecución en todo el mundo. Predicar el Evangelio del reino causa oposición. Y muchos sufren a causa de la predicación del Evangelio. Pero otros cristianos no sufren por esto. Sufren porque Satanás ha conseguido sacar alguna ventaja de sus vidas. Porque los está minando. Por eso hay heridos a veces dentro del reino en esta pelea contra nuestro adversario, que aunque tenemos toda la fuerza del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo, a veces hay creyentes que bajan la guardia y Satanás hiere sus vidas, sus corazones. Y es por eso que es necesario que dejemos que toda herida de nuestra alma sea sanada, sea cicatrizada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo sane tu vida, que Cristo sane tus heridas. Yo no sé si tienes alguna herida en el alma, en esta lucha constante que tenemos contra el adversario, pero Jesucristo quiere sanar toda herida, de la mente, del corazón, del alma, de las emociones. No importa cualquier herida, estamos en un reino vencedor y estamos en esa refriega contra Satanás. Y si hay heridas, no importa. Si tú estás herido, tú puedes ser sano en nombre de Jesús y seguimos luchando hacia adelante. Y déjame terminar diciéndote una cosa que voy a ser muy breve. Mira, solamente hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. Nadie puede ser neutral. Nadie puede ser neutral. Nadie puede decir, yo no pertenezco a ningún reino. Nadie puede decir, yo no pertenezco a ningún reino.
Tú tienes que decidir a qué reino tú quieres pertenecer. Hemos leído en el versículo 13 que dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La Biblia, pues, nos enseña con toda claridad que hay solamente dos reinos, el reino de los cielos, que es el reino de Dios, que es lo mismo, o el reino de Satanás, y que los dos reinos están en continua oposición, en una lucha sin cuartel, donde no hay paz ni posibilidad ninguna de que podamos ser neutrales, porque al final de la contienda de los dos reinos, solamente uno va a prevalecer. Solamente uno va a prevalecer y sabemos cuál es. Sabemos cuál es. Pero tú tienes que tomar la decisión en qué reino quieres estar. Nadie puede estar fuera de los dos reinos. Ni nadie puede estar en los dos reinos. Antes he dicho muy rápidamente que a lo mejor en la iglesia conocemos esa frase que dice es que tiene un pie dentro y otro fuera, ¿verdad? Tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Pero en el reino de Dios no puedes tener un pie dentro y otro fuera. Tienes que tener o los dos dentro o tienes los dos fuera. Así que tú tienes que tomar decisiones. ¿A qué reino tú quieres pertenecer? Porque nadie puede estar fuera, como acabo de decir, de los dos reinos. O perteneces a uno o perteneces a otro, pero todos, de alguna manera, queremos y debemos pertenecer al reino de Dios. El que no está con Cristo está con Satanás. Y el que está con Satanás no puede estar con Cristo, porque dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio que ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo nos busca, Jesucristo nos salva, nos traslada a la potestad y nos traslada de la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero tú tienes que decidir si quieres ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Tú tienes que decidir dónde tú quieres estar. Hermanos, yo te digo que tú que ya estás en el reino de Dios, y yo sé que muchos, si no todos, ya hemos decidido estar en el reino de Dios, afianza tu posición en el reino de Dios. Afianza tu posición en el reino de Dios porque es un reino vencedor. No dejes, como dice la Escritura, en algún momento, que Satanás tome ninguna ventaja sobre tu vida. Porque si Satanás toma ventajas sobre tu vida, vas a ser un ciudadano herido, tan herido, que a lo mejor te va a costar levantarte. Hermanos, quiero terminar esta palabra, ¿verdad?, diciéndote que Jesucristo te invita. Te invita para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Jesucristo te invita para que no te conformes en ser un miembro de la iglesia. Dios quiere que seas algo más. Quiere que seas ciudadano del reino. Entendedme bien lo que digo. Todos los ciudadanos del reino también somos miembros de una iglesia. ¿Verdad que me estáis entendiendo perfectamente? Todos los ciudadanos del reino también somos miembros de una iglesia. Pero pueden haber miembros de iglesia que en su corazón, en verdad, ni se hayan arrepentido, ni acepten el Evangelio, ni acepten a Jesús como Salvador y como Señor, con sus actos y con su conducta y con su ejemplo. Por eso Dios te dice que abras tu mente, que abras tu corazón, que te des cuenta que por encima de la iglesia está el reino de Dios y que ese reino un día se va a consolidar, que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo y nos va a reunir a todos. Así que abre tu mente, expande tu corazón y tu vida. Declárate ciudadano del reino, Señor. Yo entro por la puerta, yo entro por el arrepentimiento, yo entro porque acepto tus reglas. Yo no puedo estar en el reino de Dios y funcionar con las reglas del mundo. Yo no puedo ser un ciudadano del reino y vivir de acuerdo a las normas morales y éticas que rigen en el mundo. Yo soy un ciudadano del reino y vivo conforme a las reglas del reino de Dios. Y si estás herido, busca que Dios te restaure, para que seas una persona, como hemos cantado, útil, dispuesto y disponible para la gloria de Dios.